Estructura socioeconómica de México 1. Clase 4. La situación social, crecimiento poblacional, urbanización, pobreza y desigualdad 1940-1982. Un repaso de lo ya visto en otras secciones de este bloque nos lleva a señalar cómo la población creció de 19 millones y medio a casi 67 millones de habitantes. De igual forma, como la población rural equivalía al 65% en 1940 y para 1980 la población urbana era ya de 66%. En este apartado te pedimos pongas atención a los datos relacionados con la pobreza y desigualdad y a los beneficios brindados por las estrategias económicas. Periodo de 1940 a 1970. Las condiciones de vida de la población eran crecientemente desiguales en los espacios urbanos y rurales. En algunos estudios se ha mencionado que la clase media obtuvo grandes beneficios en este lapso. Es importante entonces saber cuántos mexicanos y mexicanas gozaron de dichos beneficios, ya que la clase media, aunque fue un ascenso, representaba un porcentaje pequeño de la población. Según Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer en 1993, la clase media prácticamente se había duplicado en relación a 1970. En este año era el 17% de los mexicanos. Para algunos, esta era prueba irrefutable de que México se convertía poco a poco en una sociedad más justa. Los datos disponibles sobre el ingreso medio mensual familiar revelan que, en términos absolutos, los recursos familiares del México postrevolucionario aumentaron en todos los grupos sociales. También muestran que la clase media ganó posiciones, pero también se desprende que el aumento no fue en la misma proporción para todos los sectores y que México no iba por el camino de una mayor justicia social, si por ello entendemos equilibrio y equidad en el reparto de la riqueza nacional. Según la filosofía social que sustentaba el Proyecto Nacional de los Responsables Políticos, a partir del gobierno de Miguel Alemán en 1946 a 1952, en México, dar prioridad a la creación de la riqueza significaba forzosamente su concentración inicial como forma de capitalización y como paso previo e ineludible a su posterior dispersión. A finales de los 60, las fuerzas de la redistribución no se vislumbraban por ninguna parte. Para 1975, el 5% de las familias con los ingresos más altos mantenían la misma proporción del ingreso que en 1950. Durante estos años se crearon muchas instituciones educativas públicas y privadas, instituciones de salud, organismos paraestatales, centrales obreras, etc. Se crearon leyes y se hicieron reformas a otras. Se firmaron convenios internos e internacionales en diversas materias de colaboración y prioritariamente creció la industria. También se beneficiaron con servicios de luz, agua potable, drenaje, de transporte público, de pavimentación de calles y avenidas para facilitar la movilidad a las diversas ocupaciones, telecomunicaciones y lugares de recreación, cines, bares y centros nocturnos. Estas clases tuvieron la capacidad monetaria para adquirir bienes de consumo y disfrutar de ellos. En menor medida, los pobres de la ciudad y mucho menos los del campo y entre ellos los menores favorecidos, los campesinos de tierra de temporalidad que proliferaban por todo el país y también en comunidades donde se encontraba la mayor población indígena y que no fueron beneficiados por dicho modelo. A continuación, te invitamos a que observes la siguiente tabla donde se exponen dos presidentes, Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 y Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952. Te invitamos a que la escribas en tu cuaderno y la estudies para la siguiente actividad. Como lo muestran los datos de Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, la distribución de desigualdad del ingreso se explicaba por el porcentaje del ingreso disponible para la mitad de las familias más pobres fue en 1950 del 19%, en 1957 del 16%, en 1963 del 15% y en 1975 de solo el 13%.
Por contraste, el 20% de las familias con mayores recursos recibieron en 1950 el 60% del ingreso disponible, en 1958 el 61%, en 1963 el 59% y en 1975 poco más del 62%. En paralelo, México era líder a nivel mundial en la llamada época de oro del cine mexicano, que retrataban la vida en México con tres vertientes: la ciudad, el campo y temas revolucionarios. Si bien fue una industria hecha con recursos privados e independiente del Estado, contribuyó a la cultura en nuestro país. Películas como Santa, de Norman Foster y Alfredo Gómez de la Vega, la trilogía Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, con Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Evita Muñoz Chachita, todas bajo la dirección de Ismael Rodríguez, Los Olvidados con Roberto Cobo, Estela Inda y Miguel Inclán, El Gran Calavera con Fernando y Andrés Soler, Rubén y Gustavo Rojo y Charito Granados, y La Sombra del Caudillo, todas bajo la dirección de Julio Bracho. El Grito en 1968 de Leonardo López Areche, Tiburoneros de Luis Alcoriza, Enamorada con María Félix y Pedro Armendáriz, La Malquerida con Dolores del Río, Columba Domínguez, Pedro Armendáriz, Río Escondido con María Félix y Carlos López Moctezuma, y Salón México con Marga López, dirigidas por Emilio Fernández. El Rebozo de Soledad con Arturo de Córdoba y Estela Inda, Macario y Días de Otoño, ambas con Pina Pelitzer e Ignacio López Tarso, de Roberto Gabaldón, dieron rastro como voz e identidad a la población mexicana. En varias de estas películas, escritores mexicanos como Carlos Fuentes, José Revueltas, Juan Rulfo, Javier Villarrutia escribieron los guiones de ellas. El grupo Los Contemporáneos y el boom latinoamericano de escritores hicieron una enorme contribución a la cultura. Estaban Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Gustavo Sáenz, Sergio Galindo y Jorge Ibargüengoitia, entre otros. El muralismo mexicano por Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Juan O'Gorman, Pablo Higgins aportaron a los cimientos de la cultura mexicana. La música también fue punta de lanza en Iberoamérica. Era la época de los boleros, el cha-cha-cha, el mambo, el danzón, la música ranchera y el rock and roll. Los exiliados españoles durante el franquismo se insertaron y contribuyeron a la generación de las ideas en los campos de las ciencias sociales, la ciencia y la cultura. La UNAM, con su plural planta docente y de investigadores o investigadoras, empujaron de manera decidida a transformar el país. Todos estos hombres y mujeres conformaron un abanico de expresiones plurales y diversas que abandonaron a consolidar un rostro al país de manera independiente. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedan respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.